En el día de la fecha, el Centro Booleano de América presenta una charla dada por el Dr. Julián Ramírez el día 12 de diciembre de 2001. El tema es la disolución del Estado Nacional Argentino a lo largo de su historia. El tema que nos ocupa es la disolución nacional a la luz de los clásicos. Trataremos de hacer una interpretación de la historia argentina a la luz del pensamiento tradicionalista de Julio César. Desde ya adelantamos la conclusión final. En su vida independiente, la Argentina, desde el 25 de mayo de 1810, se transforma en una pieza más de la Revolución Mundial, acelerada desde la Revolución Francesa. Tal vez las cosas que voy a decir ofendan o molesten a algunos nacionalistas, pero creemos que la verdad debe ser dicha desde el principio. Como decía René Guénon, o como también aseveraba Aristóteles cuando decía que en el principio, en el comienzo, está hecha la mitad del camino. Si el principio y el comienzo está mal, el resultado va a ser peor. De manera que vamos a hacer algo iconoclastas, que vamos a decir. Pero ya estamos hartos de ensayos, estamos hartos de experimentos, estamos hartos de nebulosas que nos ocultan la verdad. Trataremos de ir un poco más allá de toda esa nebulosa que distorsiona los verdaderos hechos o los pone al margen de una corriente popular. Nuestra historia como nación independiente, de lo cual nos queda poco, voy a hablar de independencia, es una burla. Tenemos que ir más allá del falso eslogan del progreso, porque en realidad la idea del progreso es una versión modernista. Cuando la tradición nos ha enseñado, y eso es cierto, que no hay progreso, sino una involución y un descenso. Esto está reiterado por todas las antiguas religiones y tradiciones. En las religiones monoteístas sabemos bien que el Génesis comienza con la caída del hombre, con la pérdida del paraíso terrenal, y que el hombre no evoluciona, no progresa, sino que cae en un desarrollo progresivo de involución y de regresión. Eso no solamente está en el Génesis, eso lo podemos recabar también en otras tradiciones, las de India, por ejemplo. Las antiguas tradiciones de la India, del hinduismo, también nos hablan de una caída, de una entrada en la edad de hierro, de lo que llaman el Kali Yuga, a partir de la muerte de Cristo, en el año 3000 y pico antes de Cristo. La mitología griega también nos remite a la misma temática. Y así podemos recorrer muchos aspectos de esta vieja
de este viejo conocimiento de la humanidad primordial. Ahora bien, queremos que no vamos a insistir en este tema porque ya nos iríamos por otras vías que no caben dentro de esta breve charla, ¿no? Pero volviendo al caso argentino, sostenemos el mismo, que la historia argentina es un proceso de involución y de caída. Una situación que se mantuvo hasta el 25 de mayo de 1810. Pero de ahí hay una caída total y constante, salvo dos excepciones, que después vamos a analizar cuáles fueron y por qué fueron. La crisis del Estado-Nación, tal como se lo concibió en los siglos XIX y XX, es total. Se trata de una situación terminal, no es una crisis. Hoy día se acostumbra a hablar de crisis, todo el mundo habla de crisis. No, acá no hay crisis. Acá hay una situación terminal y de algunos o de muchos o de algunos depende que se pase a una etapa o a otra etapa. Insisto, situación terminal. El concepto del Estado-Nación, como se lo concibió, y como todavía algunos lo sostienen, no dudamos en calificarlo de modernista y subversivo. Y los Estados-Naciones, de acuerdo a este concepto, están destinados a desaparecer en la vorágine de la globalización. Lo que se llama, lo que conocemos hoy todos entre nosotros. Al final trataremos de plantear una alternativa tradicionalista. Sabemos que va a ser, que muchos la considerarán utópica, otros dirán que es imposible, pero aceptamos que es difícil. Pero ante esta crisis terminal no nos queda otra. Bueno, ese sería el planteo general, un adelanto de lo que voy a tratar de exponer. Antes que nada, vamos a hacer algunas breves consideraciones sobre cuál es el concepto de Julius Evola de la historia. Porque de ahí vamos a deducir que de ese concepto general que Julius Evola tiene de la historia, que de eso podemos aplicar y que de eso puede ser válido para la situación argentina. Esto está desarrollado, tal vez algunos de ustedes ya lo sepan, en el libro Los hombres y las ruinas. Libro escrito por Julius Evola alrededor de 1953. Él escribió ese libro para la situación que se daba en su país, en Italia. Creyó Evola al escribir esa obra que había alguna posibilidad de un reagrupamiento tradicionalista. Por ese motivo escribió Los hombres y la ruina. Es una especie de aplicación práctica, de aproximación de las líneas generales que él había esbozado en la que considero su obra cumbre, que es Rebelión contra el mundo moderno. En una segunda edición, años más tarde, 1960 y tantos, reconoció que había fracasado. Esa tentativa que hizo de provocar un reagrupamiento tradicional en Italia había fracasado. Pero consintió en la publicación de una nueva edición de ese libro.
aclarando que lo hacía a título para que sirviera de testimonio para gente que quiera. El problema que se nos plantea es si eso puede ser válido para la Argentina. Si en la Argentina todavía hay alguna posibilidad de un reagrupamiento tradicional, aunque sea en pequeña escala. Y vamos a tratar de ver a ver hasta dónde es posible eso. O si es imposible. Julio Sévola considera que hay sociedades, que está el espíritu tradicional. Y existe también la civilización moderna. Esto, el espíritu tradicional, no tiene historia. La historia comienza con esto, con la civilización moderna. Especialmente con el Kali Yuga, o lo que Hesíodo llamaba la Era de Hierro. Antes del siglo VI o VII, antes de Cristo, es muy difícil encontrar testimonios de lo que se llama historia. Eso, las primeras fuentes vienen de esa época. En esa época se produce una serie de acontecimientos en el orden mundial, como ser el budismo, aparece, en China el taoísmo, en Palestina aparecen los profetas hebreos, en Grecia aparecen los primeros síntomas del modernismo, la filosofía. Cuando comienza la filosofía, estamos en el modernismo. Lo único disidente aparece en Roma. Roma parece que marcha en sentido contrario, que hay un intento de una restauración del mundo tradicional. Évola, entonces, en su obra, en su obra cumbre, La crisis del mundo moderno, dedica la primera parte a una morfología del mundo tradicional. Y recién en la segunda parte entra en el terreno histórico, hace una metafísica histórica. Pero desde ya aclaramos, historia es el mundo moderno. Y ahí estamos insertos todos. La historia para Évola es el mundo del devenir, el mundo de lo que cambia, de lo mutable, de lo que hoy es y mañana no es. El mundo de la tradición es el mundo del ser, de lo que es, de lo que siempre es, de lo que no cambia. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta desde el principio. La historia se mueve en un cambio mutable. Y vamos a tratar de interpretarla a la luz de lo que no cambia, que es el pensamiento tradicional. Esto es importante para ver cómo derivan, cómo se desarrolla a lo largo de los siglos todo un proceso de cambios. Ahora, ese proceso de cambios, como dije al principio, es un proceso de caída y de involución. El hombre, las culturas, las civilizaciones
van progresivamente rompiendo con el espíritu tradicional, se van despojando de lo metafísico y cada día más van asumiendo formas totalmente materializadas. Y ya estamos llegando a un extremo que años atrás sería inconcebible. Otro tema de ébola que es importante es el que trata en el libro Los hombres y las ruinas, que es lo que él llama la elección de las tradiciones. Elección de las tradiciones. De las tradiciones. Es decir, no podemos evitar estar en cierta manera condicionados por el momento histórico. Y dentro de ese momento histórico tenemos que ver qué es lo tradicional que queda vigente y qué es lo moderno. Eso es importante. No hay sociedades puras tradicionales y sociedades puras modernas. Siempre hay algo que queda de tradicional y algo que es moderno. Aunque en esta época histórica, en esta era del hierro, la edad del hierro, decía Hesíodo, hay un absoluto predominio avasallante de la civilización moderna. Entonces, rescatamos esos dos conceptos, ¿no? Espíritu tradicional por un lado y civilización moderna por otro. Y dentro de eso, dentro de cada cultura, civilización, país, hay dos tradiciones. En mayor o menor grado, tradicional, y en mayor o menor grado, moderno. Bueno, ahora vamos a apuntar al tema directamente de la historia argentina. Quería hablar de esto para saber de dónde salen los elementos doctrinarios para juzgar lo que pasa en Argentina. La Argentina, los primeros españoles, digamos que se sepa, salvo gente de que haya llegado antes, como ayer, no sé, fue el ingeniero Roberto Martí, llegan a la Argentina a principios del año 1516. ¿Quiénes son? En la expedición de Juan Díaz de Solís. Ahora, fíjense ustedes qué coincidencia. Juan Díaz de Solís llega al Río de la Plata prácticamente en momentos en que el nieto de los reyes católicos, Carlos, asume el reino de España. Fue más o menos por época esa. 3 años más tarde, Carlos V, ya con el nombre de Carlos V, era Carlos II de España. Carlos V asume como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Es decir, la Argentina nace como nación incorporada al occidente católico, nace como un reino del Sacro Imperio Romano Germánico. No es entero cualquier cosa eso. No nacimos como los Estados Unidos por una emigración de disidentes religiosos y por conflictos en el país natal o como una empresa comercial. No nacimos como un mercado, nacimos como un reino del Sacro Imperio Romano Germánico. Y eso no es poca cosa. Y eso es una de las cosas que hay que rescatar si queremos hacer algo. ¿Qué significa? El Sacro Imperio Romano Germánico fue
la construcción más importante a nivel estatal que se desarrolló en la Europa medieval. El Sacro Imperio Romano Germánico, en la figura del emperador, de Carlomagno, en el año 800, reunía en el poder supremo, reunía tanto lo espiritual como lo temporal. No existía la decisión a que nos acostumbraron las religiones monoteístas. Es decir, el emperador era Dios en la tierra. Y la casta sacerdotal estaba totalmente sometida al emperador. Los primeros concilios de la Iglesia Católica eran presididos por el emperador, que tenía poder de veto sobre cualquier resolución que tomara el concilio. Tan importante. Con el transcurso del tiempo se comenzó a producir la fractura entre el poder sacerdotal y el poder político. Aquí empieza la crisis del Occidente. Hace ya 1000 años, fíjense ustedes, hace 1000 años empezó la crisis, que los historiadores superficialistas denominan como la querella de las investiduras. Dice, plantean que el problema vino porque no se ponían de acuerdo el emperador y el papa sobre quién investiga a los obispos de su jurisdicción. Pero esta visión es muy limitada, porque en el fondo se plantea un problema de orden espiritual. ¿Quién era la suprema cabeza del occidente cristiano? Bueno, las alternativas, ustedes ya han venido acá, muchos han dado conferencias, están los mismos de por ahí. Sabemos bien que esto acabó con la derrota del imperio y la supremacía del Papa. Lo curioso, ¿no? Es notable que Carlos V intenta una restauración del imperio. Restaurar ese poder supremo. Tanto fue así que en una dieta imperial, la primera dieta imperial que se presenta acá, 1520, dice lo siguiente: ninguna monarquía es comparable al sacro romano imperio, a la que Cristo en persona rindió honor y obediencia. Ahora, por desgracia, no es sombra de lo que fue, pero con la ayuda de esos países y alianzas que Dios me ha concedido, espero volver a su antigua esplendor. Carlos V se propuso restaurar el imperio tradicional. Tal vez fue la última tentativa que hubo en el occidente cristiano de recuperar esa visión imperial y de nuestra tradición. Justo en esa época, bajo estos influjos, bajo estos conceptos, bajo esta forma tajante de ser, nace la Argentina se incorpora al Sacro Imperio. Bueno, las alternativas son más o menos conocidas por todos ustedes, ¿no? La tentativa de Carlos V, en última instancia, que fracasó, ganó la reforma protestante. Pese a los intentos de Carlos V de tratar de ponerse por encima de las querellas entre católicos y protestantes, al estilo de el panteón romano. Los romanos aceptaban los dioses de todo el pueblo, en el plano inferior, con la condición que por sobre todo eso estaba la sacralidad del infierno. Carlos V intenta también.
pero fracasa. Bueno, pero ¿qué es lo que queda después de todo esto? Queda el Imperio Español. Queda el Imperio Español, del cual formamos parte hasta 1810. Es decir, durante 300 años fuimos un reino del imperio, una provincia del imperio, un virreinato, una gobernación. ¿Y qué es un imperio? Un imperio es una entidad que busca lo metafísico, lo superior, por encima de las razas, de las religiones, de las etnias, hay un influjo que eleva el conjunto de la sociedad hacia lo superior. Este imperio conservó muchos rasgos tradicionales. Es notable por ejemplo, la legislación para los reinos de India. Es un monumento legislativo fabuloso, poco conocido. Era una legislación que atendía, dentro de lo general, atendía a lo particular. No son estos códigos y constituciones rígidas que tenemos que soportar hoy día, que todos somos iguales, que la ley es la ley, y todas estas tonterías, aunque los jueces nos estaturan hoy día. La legislación de India será de estilo romano. El rey de España, emitía sus leyes y recomendaciones para regiones parcializadas. No había una legislación igualitaria, somos todos iguales, somos especiales. Era una legislación anti-igualitaria, atendiendo a circunstancias particulares. Y llegamos al caso en que cuando alguna orden del rey de España venía a los reinos de Indias, los españoles le llamaban así, no de América, llegaba la orden y los cabildos locales la cumplían o no la cumplían de acuerdo a si consideraban que hacía daño o era beneficioso. Entonces, si consideraban que no se debía aplicar en ese lugar la orden del rey, en una ceremonia pública, con todo ritual, el alcalde levantaba la orden real sobre su cabeza y decía: se la venera, pero no se la cumple. Y la devolvía al Consejo de Indias. Fíjense ustedes qué demos diferencia. Esa era la, feroz tiranía, éramos esclavos, hablamos de eso, ¿no? Somos esclavos hoy día que un grupo ahí de delincuentes se reúnen y un día sancionan 150 leyes y las tenemos que soportar todo y sabemos cuáles son. Esa era la tiranía que estaba. Bueno, esto es decir, la sociedad argentina durante esos siglos se desarrolló bajo formas tradicionales. Los cabildos tenían sus propias milicias. Las leyes se cumplían o no, de acuerdo si convenían o no. Y una institución básica, ¿no? Que si se cumpliera la Argentina idea, no sé, habría que mirar, no sé cuántas cárceles de paredón, que era el juicio de residencia. ¿Qué era el juicio de residencia? Todo funcionario, al dejar su cargo, tenía que residir obligatoriamente en el lugar en que había cumplido sus funciones. Y se lo
investigaba, se aceptaban las denuncias, pero era un juicio político, porque si había cometido delitos, bueno, eso ya quedaba dentro de la esfera penal. Acá se juzgaba su política, si la política que había aplicado era favorable o no a los intereses de la zona en que había recibido su acuyo de residencia, porque tenía que estar obligatoriamente en ese lugar mientras se realizaba el juicio. No como acá, como vimos hoy día, que el funcionario obliga a que sus funciones, y quién juzga los hechos políticos. Es decir, no se juzga ni los hechos penales siquiera, ¿no? Es como ese conocimiento. Se juzgaba la conducta política. Incluso en algunos casos se dejó que hacía la pena de muerte por haber llevado el gobernante una política contraria de salud. Bueno, toda esta estructura tradicional que quedaba en un imperio, aclaro que el imperio español venía en decadencia, especialmente después a principios del siglo XVIII, cuando la monarquía queda a manos de los Borbones, una familia francesa. Y sabemos bien que Francia fue en Europa el baluarte, la punta de avanzada para la destrucción del Sacro Imperio Romano Germánico. Toda esta estructura se comienza a desmoronarse de forma acelerada el 25 de mayo de 1810. Esto hay que tenerlo claro. Ahí comienza y irrumpen a nivel gubernamental, irrumpen los principios de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad. Irrumpen estos principios, y los primeros gobiernos patrios son totalmente manejados en contra de nuestra tradición. Comienza el modernismo de forma acelerada y manifiesta en la Argentina. Fíjense ustedes, bueno, así mucho lo pueden leer, ¿no? Fíjense ustedes que el 25 de mayo tuvo una participación activa la masonería y Inglaterra. El 25 de mayo, según dice Arturo Champagne en su obra Las Constituciones Argentinas, los revolucionarios de Buenos Aires fueron ayudados por los marinos y los residentes ingleses hasta colgar su condición. Días antes, el gobernador Cisneros había ordenado la expulsión de los comerciantes británicos. Tenían que dejar Buenos Aires el 19 de mayo de 1810. Seguía, más tarde se produce la revolución de mayo. La expulsión la había ordenado el primer Cisneros. Más detalles los pueden encontrar en estas libros. ¿Dónde vamos entonces? Es entonces el 25 de mayo de 1810, que desde que íbamos a la escuela nos ponían de las canaperas, pantalerinos, viva la patria. La mayoría de la primera junta de mayo eran masones. Eran masones. No quedan dudas de la participación militar. Se declaró la libertad de comercio. Libertad de comercio, podían entrar mercaderías de extranjeros. Parece que en 200 años no aprendimos nada. Esto viene ya de viejo, ¿no? Entre todo lo que quieren, ven ahí en la revolución. Con lo cual arruinaron
a las economías regionales, que no pudieron hacer frente a la competencia con los productos extranjeros. Parece que tuviéramos algo. Estas alternativas siguieron un tiempo hasta la anarquía de 1820. Las economías provinciales y regionales arruinadas no pudieron hacer frente a la invasión de productos extranjeros. Y vino la anarquía. Las provincias comenzaron a sublevarse y a rebelarse contra el gobierno unitario de Buenos Aires. Fíjese qué paralelo con lo que está pasando hoy, ¿no? Protestas de las provincias contra las políticas de la Rúa y de los. Es decir, uno se pregunta, ¿vamos hacia una nueva anarquía? Hay que preguntárselo. Se restablece el orden. Voy a sintetizar un poco, no voy a entrar en detalle. Se restablece el orden a partir del gobierno de Rosas. Cuando yo hablé de que había dos excepciones a esa progresiva caída también de la historia argentina, la primera excepción es don Juan Manuel de Rosas. Es la primera excepción. Que si se puede hablar de fundador de la Argentina en el siglo XIX, hay que hablar de don Juan Manuel de Rosas, no de otros antes de la patria, que en mayor o menor medida tuvieron mezclado con la masonería, con sus intereses militares. Rosas no vaciló en calificarlo de uno de los más grandes reaccionarios de la historia argentina y del mundo en ese momento. Y cuando digo reaccionario, lo estoy diciendo en un sentido etimológico y tradicional. Reaccionó contra el mundo moderno. No digo reaccionario en el sentido peyorativo, pero usan los marxistas, los progresistas, liberales. Sí, Rosas fue un gran reaccionario, porque fue un gran reaccionario, fue un gran patriota. De eso no nos tienen que dar duda, ¿no? Y fíjense ustedes hasta dónde llegó Rosas, que se transformó cuando se le planteó el conflicto con los jesuitas. Este tema ha sido tratado de número viejo, fuertísimo. No me acuerdo quién lo escribió, en su conflicto con los jesuitas, por esa famosa colocación del retrato de la famosa secta del altar. A los jesuitas no les gustó. Y por otras cosas, aparte de esto, que lo fundamental, Rosas ordena la expulsión de los jesuitas de la Argentina. Ya la había ordenado el rey de España por alrededor de 1770. Rosas los vuelve a expulsar. ¿Por qué? Porque se estaba desarrollando un Estado dentro del Estado. La vieja lucha entre güelfos y gibelinos del siglo XI, siglo XII, XIII, se vuelve a reproducir en la Argentina, en la figura de Juan Manuel de Rosas y de los jesuitas. Juan Manuel de Rosas reivindica, se presenta como, no solamente como el jefe político, se presenta como un jefe espiritual. Este conflicto ha sido totalmente soslayado, tanto por los liberales, como los marxistas, como el revisionismo histórico, ¿no? Él consideraba que era una cosa, una incomprensión mutua,
que no vale la pena ocuparse de eso. Porque verdaderamente es de lo que vale la pena ocuparse. Es decir, Rosa reivindica el Estado en donde se unifica el poder temporal y el poder espiritual. A los que jesuitas no le gustó, lógico, ¿no? Estaba en otra cosa, le hacía así, y los expulsa del país. Entonces rescatemos, de esas dos excepciones que yo dije antes, rescatemos la primera excepción, don Juan Manuel de Rosas. Marco este hecho porque es poco conocido. Estamos en número 10 del portal. Bien. Aquí hay un intento de restauración de una tradición, con todas las limitaciones que hubo, guerras internas, intervenciones extranjeras, y llega Caseros. Este Caseros es una debacle más, es una caída más. La Argentina se incorpora, después de Caseros, al capitalismo argentino, con todas las consecuencias que lo trae y a los intereses extranjeros. Y siempre la mano de Inglaterra y de la masonería. Todos los presidentes argentinos, desde Urquiza hasta Hipólito Yrigoyen, fueron todos masones, con una sola excepción que fue el general Roca. De los demás, directa o indirectamente, hay constancia de su adhesión en mayor o menor grado a la masonería. Después de Hipólito Yrigoyen, bueno, no tengo información de este mayor, pero hay sospechas que las cosas siguieron más o menos así, ¿no? Porque no se puede negar la adhesión de Perón a la logia italiana, PDU. Y Patricio Maguire, en su revista publicada de la masonería, incluso aporta elementos de sospecha que Alfonsín era masón. Bueno, los que vinieron después, bueno, eso ya no importa si son masones o no son masones, son, digamos, son delincuentes. Varía, pero menos. O sea, ya excede toda esta categoría. Y el alcohol es un tonto, ¿no? O sea, nosotros no vamos a preocupar si son masones. Bueno, ahora fíjense ustedes, ¿no? En esta historia argentina, que tratando de resumir así de forma rápida, pero quiero marcar así algunos hechos. Fíjense ustedes que aquellos que se opusieron a Gran Bretaña y atrás de Gran Bretaña, a la masonería, ¿cómo acabaron? Liniers, el héroe de la película, que organizó la lucha contra la primera invasión inglesa en 1906, fue fusilado. Mariano Moreno se ocupó rápidamente de hacerlo fusilar en Córdoba, en cabeza del barco. El otro héroe de la lucha contra los ingleses, el alcalde Martín de Alza, fue ejecutado en 1812. Se lo acusó de un complot. Fue uno fusilado, el otro, bueno, no me acuerdo si lo fusilaron o lo ahorcaron, lo ejecutaron. Dorrego, que si bien tenía sus facetas un poco casi modernistas, era un obstáculo a los intereses masónicos y de Inglaterra. ¿Cómo terminó? Fusilado. Facundo Quiroga, que cuando Rivadavia le dio una concesión a los ingleses para la explotación de las minas de plata en Guamutina, directamente echó a los ingleses. ¿Cómo terminó Facundo Quiroga? Asesinado. Podemos así buscar
tenemos buenos ejemplos, pero tiene de quedar claro, el que lucha contra ciertos intereses, tiene que tener presente que puede acabar con la muerte. Y esto no lo digo para decir que termine, al contrario, es una advertencia que tenemos que tener, pero no para dejar de luchar. Y así podemos seguir buscando ejemplos. Galtieri hizo la guerra de Malvinas. Se podrá discutir muchos aspectos, pero ¿quién es Galtieri? Está apartado, enganchado. El senador Lisandro de la Torre se lo quiso en 1935, se lo quiso matar en pleno Senado de la Nación. El tiro lo recibió, el tiro de la pared. ¿Por qué? Porque Lisandro de la Torre estaba cuestionando muchos aspectos de la política de los frigoríficos militares. Hay que tener presente estas cosas. Algún día habría que hacer un homenaje a esta gente que de una u otra manera se enfrentaron con esos poderes que permanentemente están interfiriendo en la vida argentina. Voy a tratar de pasar a los temas. Hay tres interpretaciones de la historia argentina. Está la interpretación liberal. Esto lo pongo rojo. Está la interpretación marxista. Vamos a dejar esto rojo de lado. Está la interpretación del revisionismo histórico. Del revisionismo. Del rosismo, como ustedes saben. Cada una de estas interpretaciones acompaña esta una idea, sirve de marco. La interpretación liberal, mi compañía, marca el ascenso de la burguesía, el tercer estado. Caído el Imperio Español, ya desaparecen el primero y el segundo estado como entidad vigente. Surge la burguesía. Eso acompaña a la interpretación liberal de esto. Está la interpretación marxista de la historia argentina, cuyo máximo exponente fue Jorge Abelardo Ramos, ¿no? Que marca una tentativa de ascenso del cuarto estado, es decir, del proletariado. Esta es la burguesía. Y está la interpretación del revisionismo histórico, que es prácticamente lo mismo que decir la interpretación del nacionalismo argentino, que reivindica el Estado-Nación. El Estado-Nación. En donde confluiría en una tentativa de unión el
burgués y el cuarto Estado. Es decir, burguesía y proletariado tienen un marco común para expresarse en el Estado-Nación. Bueno, todo esto está en crisis. O sea, ninguna de esas interpretaciones sirve para la nueva realidad que tenemos que afrontar hoy día. ¿Por qué? Porque el Estado-Nación es una concepción que se desarrolló durante los siglos XIX y XX. Es una concepción en el fondo, digamos, romántica. Es romántica. El Estado-Nación, la patria, el pueblo. Y esto ha perdido consistencia. ¿Por qué? Porque hay un proceso de destrucción del Estado-Nación, que lo estamos viviendo todos los días. Hoy se acabaron los países soberanos, se acabaron los países que hacen lo que quieren. Tienen que someterse al nuevo orden mundial. Entonces, el Estado-Nación no está en crisis, está en situación terminal. Uno duerme más, otro duerme menos. Sometidos a un poder internacional de neto corte economicista y materialista. Eso hoy lo vivimos todos los días, no hace falta explicaciones mayores. Hoy se hace lo que mandan los poderes mundiales materiales y económicos, financieros, y atrás de ellos, quién sabe qué fuerzas ocultas, que posiblemente después en la próxima exposición Marco se extenderá sobre este tema. Ahora, frente a ese proceso de mundialización, ¿qué cabe hacer? ¿Qué cabe hacer? Ya no podemos aferrarnos a ninguna otra interpretación de esta Argentina. Bueno, y aquí vienen las ideas tradicionales. Julio César. Frente a ese proceso de mundialización materialista, la única alternativa que queda es un proceso de mundialización del orden superior. Un proceso contra lo material, un proceso de orden metafísico superior y espiritual, en donde en base a una idea coincidamos tradicionalistas de cualquier parte del mundo. Es la única de que nos queda. La prueba está en la apatía que la gente tiene con todo lo que signifique, así defensa de la patria, digamos, de la nación. Tenemos que superar este concepto romántico del Estado-Nación. Insisto, una mundialización de orden metafísico superior espiritual. Y si no quedan tradiciones, será en base a una idea. Pero esa es la única de que nos queda. Por eso acá intento hacer una síntesis de la historia argentina para ver cómo hemos, digamos, llegado a esta situación. Es como un río de montaña que viene cayendo. Inevitablemente cae. Y por ahí tiene, digamos, está un salto, está una cascada y hay una caída más digamos, estacional. Y digo esto como hacia hombre de montaña, practicado el alpinismo mire a la juventud. Y muchas veces la montaña enseña. Cuando un río empieza a caer, no lo detiene nada. Puede ser que llegue hasta una lagunita, que se estanque, pero la laguna después deja salir el agua. Estas ideas de que uno aprende esta forma natural nos lleva a la necesidad de imaginar
qué tipo de organización tenemos que crear. No creo nada en la digamos, lucha del pueblo, digamos, inorgánica, paz, buenas, eso no funciona. No habrá corte de ruta, huelga, paro, manifestaciones que alteren este curso. Y esto lo sabían bien los comunistas, ¿no? El Telenín, precisamente la lucha de Telenín dentro del plano marxista, ¿no? Contra los socialistas democráticos era que los pueblos y las masas por sí solas no van más allá de meras reivindicaciones, que había que organizarlas e inculcarles al marxismo. Es decir, dentro de la posición marxista era correcto decir que las masas en la calle no hacen nada, podrán causar algún desorden, algunas cosas, como digamos ocurre en Argentina, o va a ocurrir, ¿no? Podrán salir a la calle todos los días, paz, huelga, pero no se va a ir más allá, porque no hay organización. Ahora, ¿qué planteamos? ¿Qué tipo de organización planteamos? La constitución de una orden, y digo orden, a la usanza, a ejemplo de las órdenes de caballería de la Edad Media. Nada de partidos políticos, que ya son asociaciones ilícitas, mafias, no hace falta aclarar mucho. Nada de organizaciones, reagrupamiento, entonces no, una orden. ¿Y qué es una orden? Una orden tiene que tener el espíritu de las órdenes de caballería de la Edad Media. No estoy diciendo que debo ver a la Edad Media, estoy diciendo el espíritu de la Edad Media. Esos monjes caballeros, monjes guerreros, que tenían en alto como valor supremo la valentía, el coraje, la humildad, la decisión de luchar, la fidelidad a la palabra empeñada y la fidelidad a las auténticas jerarquías. Ese es el espíritu de la organización que necesitamos. Lugares y austeros. Trabajar para vivir y no vivir para trabajar, que esa es la forma de vivir de la burguesía. Trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Esa creencia que estamos digamos, de paso. No todo empieza con la vida y no todo acaba con la muerte. Esa creencia profunda que tenemos la posibilidad de la inmortalidad. Así se plantean las cosas y me parece visionario. Nada de vida de bienestar, de pasarla bien, de correr al banco a abrir cajas de ahorro, de preocuparse todos los días por el riesgo del país, por la tasa de interés, por mermar. Con eso nos están digamos, dominando. Bueno, tenemos que ser capaces de hacer un alto. Tenemos que ser capaces de hacer una pausa, de tener algo de resucitar la vida interior, que la podemos tener toda, de todos, no la están matando, nos están excluyendo de nada que esté más allá. Ese es el espíritu de la orden. Pero no solamente hay que decirlo, hay que demostrarlo, hay que dar testimonio todos los días de esa creencia. Se me dirá, algunos escépticos dirán que no sirve para nada. Al guerrero,
cuando hablo de guerreros no hablo de militares, ¿no? Cuya inmensa mayoría son burócratas, generales en pantuflas. Sí, generales que, como el otro día estaba la foto de Brincioni, el jefe del Estado Mayor del Ejército, condecorando al jefe del Estado Mayor del Ejército del Norte América. Pero ¿a dónde vamos a ir? Ese es un ejército de burócratas. Es un ejército que está más acostumbrado a estar sentado que a estar de pie. Y la posición del guerrero es estar de pie. No estar calentando una silla. No consigo un ejército que no esté de pie. No consigo un ejército que se ponga de rodillas. Si el ejército quiere sentar, por supuesto, este no, ¿no? Tiene que estar de pie. Tiene que estar de pie. Como los antiguos faraones egipcios que se dirigían a sus dioses de pie y les daban órdenes, no de rodillas, como estamos acá. Esta orden tiene que estar sostenida por sólidas bases doctrinarias. Basta de experimentos, basta de cosas improvisadas, como posiblemente se intenta hacer en estos días, ¿no? De lo cual no va a resultar nada bueno. Sólida base doctrinaria, plantearse el tema central, que es el Estado. El Estado, ¿qué es el Estado? ¿Quién tiene acá una doctrina sobre el Estado? ¿Quién? Ni liberales, ni marxistas, ni revisionistas, ni nacionalistas. ¿Qué quieren hacer con el Estado? ¿Qué pretenden hacer? Entonces, plantearse como tema central una doctrina del Estado, una organización que hay que llamarla orden, una orden para diferenciarla de todas las otras organizaciones que pululan por todas partes. Y finalmente quería hacer alguna propuesta, ¿no? Porque, bueno, ya dice lógico, bases doctrinarias en base al Estado, el Estado tradicional y una orden, como lo acabo de expresar. Y algo que no se puede, estamos condicionados por la realidad histórica. La realidad histórica puede ocurrir entre las cosas, ¿no? Que nos determine y que nos condicione. Si nos determina, somos objetos de la historia. Estamos manejados, quién sabe, de qué poderes. Tenemos que ver dentro del condicionamiento el que nos marca el presente de hoy, aquí en Argentina, hacia dónde apuntamos. Desde ya declaro que es imposible que esto cambie, como andan todos diciendo por ahí, que hay que cambiar, hay que sacar a los ministros, hay que poner otro, hay que enviar un nuevo plan económico, eso no sirve, directamente no sirve. En el estado en que estamos, no se cambia la economía con otro sistema. Esto se lo va a cambiar en la medida que se den los dos presupuestos plenos. Doctrina y orden. Las finanzas sometidas a la economía sometida a la política y la política sometida a la metafísica. Ese es el verdadero orden que tiene que haber. Otro es imposible y quién sabe en qué extremos podemos caer. Y en base a esto, partiendo de esos dos presupuestos, se me ocurre, pero siempre que se den los presupuestos previos. Ayer lo mencionó Juan Manuel Castañeda, que mencionó a Walter de Nayarit, que es, a mi juicio, el hombre que ha expuesto mejor
el poder del dinero acá en Argentina, el poder de la usura. La tercera propuesta que hago es la difusión del pensamiento de Walter Benjamin, por su teoría cualitativa de la moneda. Pero ya esto lo llevaría por los terrenos. Quiero concluir esto con una frase del tradicional. Bueno, hay ya mucho más para decir, pero ya el tiempo se me así excede, ¿no? El tiempo ya se me va. Vamos a ver una. Se me aguanta. Donde tengo una frase de un tradicionalista italiano que se ha publicado por Ediciones Heracles, acá en Argentina, un librito que se llama El Católico Gibelino, porque nuestra tradición era católica, pero la católica como se entendía en el medioevo, no este flan ahí de la iglesia moderna. Bueno, eso no importa, son cosas. Lo único de que les pido es que, como dice el libro de Ébola, los hombres y las ruinas, que sepamos estar de pie entre las ruinas. Sepamos estar de pie, no nos quedemos metidos entre las ruinas. Triunfemos o perdamos. Sí. El guerrero está más allá del triunfo o de la derrota temporal. El guerrero, gane o pierda en el campo de batalla, sabe que su acción ha sido una acción desapegada, desacondicionada, sin buscar un beneficio inmediato. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, ganemos o perdemos, no importa. Hay algo que está más allá de esta vida. Muchas gracias.